EC 4179, 5.16.1 Consideraciones sobre la operación con componentes no ideales. Los dispositivos electrónicos de control de potencia disponibles difieren de los ideales considerados hasta ahora en dos características importantes desde el punto de vista de los conversores por conmutación. Primero, su caída en conducción es distinta de cero. Segundo, sus tiempos de conmutación no son instantáneos. La simulación precisa del comportamiento del circuito requiere datos exactos y un modelo completo de los dispositivos, pero el análisis teórico inicial de peor caso se puede realizar con un nivel de precisión razonable, trabajando con la información proporcionada por las hojas de características de los dispositivos publicadas por los fabricantes. Caída de tensión en conducción, MOSFETs e IGBTs. Calculadas la tensión de control que aplica el circuito de manejo de compuerta y la corriente máxima de operación, la caída de tensión en conducción, que es una función del voltaje de control, la corriente de trabajo y la resistencia del canal, se lee en una gráfica similar a la presentada en la figura para el MOSFET considerado, dispositivo que, operando con una tensión gate source de 10 voltios y una corriente drain source de 150 amperios, presenta una caída en conducción drain source de el orden de 0,1 voltio. Caída de tensión en conducción, diodos. En el caso de los diodos, conocida la corriente ánodo-cátodo y la temperatura de juntura máxima a la cual se intenta operar, la tensión ánodo-cátodo en conducción se lee en una gráfica similar a la presentada en la lámina para el diodo considerado, dispositivo que, operando con una corriente ánodo-cátodo de 50 amperios, a una temperatura de juntura del orden de los 100 grados centígrados, presenta una caída de voltaje ánodo-cátodo en conducción del orden de 1.7 voltios. En general, el efecto de las caídas de tensión en conducción de los diodos y transistores es doble. Primero, reducción de la tensión aplicada a las inductancias durante los diversos modos de operación, lo cual resulta en una reducción de la tensión disponible a la salida. Segundo, generación de pérdidas que reducen la eficiencia energética del conversor. A su vez, estas pérdidas son de dos tipos: A, pérdidas en conducción, y B, pérdidas en conmutación. Primero, reducción de la tensión disponible a la salida. Tomando como ejemplo el caso del conversor reductor, la ecuación 1 define la tensión BL aplicada al inductor cuando el transistor está conduciendo con una caída en conducción de valor constante BT. La ecuación 2 define el valor de la tensión BL aplicada sobre el inductor cuando el diodo conduce con una caída de tensión de valor constante BD. Como la caída de tensión promedio en el inductor durante el periodo completo de conducción debe ser cero, se puede plantear la ecuación 3, a partir de la cual el valor de la tensión de salida BO queda determinado por la ecuación 4. La ecuación 5 compara este valor con el calculado en el caso ideal, BOI, demostrando que efectivamente el valor calculado tomando en cuenta las caídas en conducción es menor que el valor ideal, BOI. La ecuación 6 permite calcular el porcentaje de reducción en la tensión de salida, delta BO. Por supuesto, el efecto de esta diferencia es relativo al valor deseado de la tensión de salida BO y será cada vez más importante a medida que se trabaje con tensiones de salida menores. En la práctica, el efecto tiende a ser reducido o eliminado cuando se trabaja en lazo cerrado, ya que la ganancia de realimentación tiende a eliminar errores. Pero si la tensión de salida requiere operar con K cercano al K máximo, la posibilidad de eliminar el error aumentando el valor de K, que es la respuesta directa de la detección de errores en la operación en lazo cerrado, no podría tener efecto. La lámina muestra que, al considerar el efecto de las caídas de tensión no nulas en el conmutador controlado y el diodo, también hay un cambio significativo en la relación entre K y las tensiones de entrada y salida, que ahora pasa a depender también de las caídas en conducción de los semiconductores. Además, hay que indicar que las ecuaciones aquí desarrolladas para incluir las caídas en conducción de los dispositivos semiconductores
son todavía bastante ideales, ya que en realidad dichas caídas en conducción no son constantes, como se están considerando en esta primera aproximación a su no idealidad, sino variables que dependen del valor de la corriente y su L, esto es, de la corriente de carga. Considerar todos los parámetros involucrados requiere, por supuesto, tener acceso a los modelos más precisos que se pueden obtener de todos los componentes, activos y pasivos, y emplear un programa simulador en el que se puedan incorporar todos los modelos. Las consideraciones sobre los efectos de las no linealidades se han presentado tomando como ejemplo el caso del conversor reductor, pero son aplicables a todas las configuraciones empleando los mismos procedimientos de cálculo. No se presentan aquí para evitar repeticiones. 2A. Generación de pérdidas en conducción. En primera aproximación, el peor caso desde el punto de vista de las pérdidas en conducción en el conmutador controlado se produce cuando el dispositivo está conduciendo la máxima corriente, IT máxima, con la máxima caída en conducción, BT máxima, durante su intervalo de conducción de máxima duración, K máximo. La ecuación 7 determina el valor máximo de las pérdidas por conducción en el conmutador controlado, PTM. Primera aproximación, peor caso desde el punto de vista de las pérdidas en conducción en el diodo se produce cuando el dispositivo está conduciendo la máxima corriente, IDM, con la máxima caída en conducción, BDM, durante su intervalo de conducción de máxima duración, 1 menos K mínimo. La ecuación 8 determina el valor máximo de las pérdidas por conducción en el diodo, PDM. Hay que señalar que, evidentemente, las pérdidas máximas en conducción no ocurren simultáneamente en el conmutador controlado y el diodo, ya que el peor caso para uno de los dos ocurre cuando el otro tiene su menor tiempo de conducción. Así que el valor calculado para este peor caso es seguramente mayor al que se producirá en la práctica, dando un factor de seguridad implícito. 2b. Pérdidas por conmutación en los transistores de paso. Como muestra la lámina, en todas las configuraciones consideradas, el dispositivo controlado está conmutando conectado a una carga inductiva cuya constante de tiempo, tau L, es, en general, mucho más larga que el periodo de conmutación del conversor, T. Esto requiere que la carga tenga conectada en antiparalelo un diodo de libre conducción hacia el cual se desvía la corriente de carga cuando el conmutador controlado se apaga. Como consecuencia de esta topología, durante la conmutación de apagado del conmutador controlado, la tensión en el dispositivo debe llegar al valor de la tensión de alimentación para polarizar en directo el diodo de libre conducción y abrir el camino auxiliar a la circulación de la corriente de carga, antes de que la corriente en el dispositivo empiece a descender. Durante la conmutación de encendido del conmutador controlado, la corriente en el dispositivo debe de llegar al valor de la corriente de carga para conmutar al diodo de libre conducción en apagado antes de que la tensión en el dispositivo controlado empiece a descender. Esta forma de operación, en la cual la energía disipada en cada conmutación es máxima, se denomina conmutación dura. El cálculo exacto de las pérdidas por conmutación requiere del uso de un programa de simulación circuital con un modelo lo más preciso posible del comportamiento de los dispositivos, pero en primera aproximación se puede lograr un estimado razonable de las pérdidas trabajando con los tiempos de conmutación publicados en las hojas de datos de los conmutadores, considerando que los cambios se producen en forma lineal durante las conmutaciones. La lámina muestra un ejemplo de la sección de las hojas de datos de un MOSFET donde se definen los tiempos de conmutación del dispositivo. Análisis del proceso de conmutación de apagado del conmutador principal Q según el modelo lineal. Las condiciones iniciales para el análisis son: A. Toda la corriente de carga circula por el conmutador controlado Q según indica la ecuación 9. B. La tensión entre los terminales de Q es cero, lo que implica,
como muestra la ecuación 10, que la tensión sobre la carga es igual a la tensión de alimentación y que el diodo de libre conducción está fuertemente polarizado en inverso. La lámina muestra la evolución en el tiempo de las variables tensión y corriente en el conmutador principal, lado izquierdo de la lámina, y la correspondiente trayectoria del punto de operación del conmutador en el plano IV, lado derecho de la lámina, durante el proceso de conmutación de apagado según el modelo lineal. El proceso de apagado se inicia cuando Q recibe la orden de conmutar en apagado y, transcurrido el tiempo de retardo de inicio de la conmutación de apagado, T sub S, el tiempo de almacenamiento o storage time propio de cada dispositivo, empieza el proceso de cambio de estado que se cumple en dos etapas. Primero, crecimiento de la tensión BQ en los terminales del conmutador controlado. Durante el tiempo de subida de la tensión, T sub Br, la tensión entre los terminales principales del conmutador controlado crece linealmente en la aproximación ideal hasta alcanzar la tensión de la fuente, pero la corriente IQ permanece constante, forzada por la naturaleza inductiva de la corriente IL, que no tiene otro camino de circulación hasta que el diodo de libre conducción quede polarizado en directo. Segundo, caída de la corriente en el dispositivo principal. Una vez que el diodo de libre conducción queda polarizado en directo, la corriente IQ se empieza a reducir a medida que la corriente de carga IL se va transfiriendo al circuito cerrado carga-diodo de libre conducción. El proceso de apagado termina cuando, transcurrido el tiempo de caída de la corriente, ya no circula corriente por el conmutador principal.